Las luces del escenario iluminaron a un hombre que no debería estar allí. 72 años, barba descuidada, ropa gastada con manchas de barro y tiempo. Sus manos nudosas aferraban una guitarra consumida como si fuera lo único que lo mantenía anclado al mundo. Detrás de la mesa del jurado, 3 rostros perfectos se congelaron. La mujer se llevó las manos a la boca. Los 2 hombres quedaron paralizados, los ojos abiertos de par en par. Nadie esperaba aquella visión. Nadie esperaba aquella pregunta. Cuando el anciano abrió la boca para hablar, su voz ronca rompió el silencio del estudio como un trueno. No pidió fama, no pidió dinero, solo pidió un plato de comida si cantaba bien. En ese momento, el programa de talentos más famoso de España, La Voz de España, se detuvo. Lo que siguió cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Esta es la historia de cómo una voz olvidada se convirtió en el sonido más poderoso que España había escuchado jamás. Jesús Aguilar había pasado los últimos 5 años siendo invisible. Dormía bajo el puente de Isabel II, conocido como el puente de Triana, en Sevilla, envuelto en cartones encontrados en los contenedores. Cada mañana se despertaba con los huesos doloridos y el hambre que le mordía el estómago. Pero Jesús no siempre había sido así. 50 años atrás había sido uno de los cantantes más prometedores de Andalucía. Había ganado concursos, cantado en teatros y hecho llorar a la gente con su voz profunda y llena de duende. Luego llegó el amor. Dolores, con sus ojos oscuros y su sonrisa luminosa. Se casaron jóvenes y abrieron un pequeño restaurante en el corazón del barrio de Triana, donde Jesús cantaba mientras Dolores cocinaba. Durante 30 años vivieron felices. Entonces Dolores se enfermó. Un tumor agresivo descubierto demasiado tarde. Jesús vendió todo, absolutamente todo, para pagar los tratamientos, pero fue en vano. Dolores murió una tarde de invierno pidiéndole que le cantara «Bésame mucho» por última vez. Él cantó llorando, con la voz quebrada. Tras su muerte, Jesús lo perdió todo. Sin el restaurante, sin ahorros, sin Dolores, se deslizó a la pobreza. Primero durmió con amigos, luego en pensiones, después en albergues. Al final eligió el puente, pero conservó la guitarra, lo único que salvó. Una vieja guitarra que Dolores le había regalado en su primer aniversario. Aquel martes de mayo, Jesús se despertó con más hambre de lo habitual. No había comido en 2 días. Había intentado pedir limosna frente a la estación de Santa Justa, pero la gente pasaba rápido, mirando sus móviles. Había reunido solo 2,70 euros. Ni siquiera suficiente para un bocadillo decente. Mientras caminaba sin rumbo, vio un cartel. La Voz de España, audiciones abiertas, todos pueden participar. En letra pequeña decía, sin discriminación por edad, origen o condición social. Todos, incluso un anciano sin hogar de 72 años. Jesús miró su guitarra. Pensó en Dolores. ¿Qué habría dicho ella? Ella se habría reído y le habría dicho que fuera, que cantara. Una vez más, tomó el metro usando sus últimas monedas. Una anciana, al verlo, le indicó el camino y le puso 5 euros en la mano antes de irse. Cuando llegó al estudio de televisión, ya había una larga fila. Jóvenes maquillándose, bailarines estirando, cantantes ensayando escalas. Todos seguros, preparados, soñando con la fama. Jesús se puso al final, apretando la guitarra contra sí. Sentía las miradas sobre él. Una chica susurró una risa. Un chico se alejó, como si la pobreza fuera contagiosa. Esperó 5 horas. Cuando finalmente llegó su turno, un asistente lo miró con lástima mezclada con fastidio. Le preguntó, «Nombre, edad, ¿qué va a hacer?» Jesús respondió, «Jesús Aguilar, 72 años, cantaré con la guitarra». El asistente anotó y le dijo que esperara. Jesús asintió. Ya no tenía nada que perder.
Ya había perdido todo lo que importaba. Cuando Jesús subió al escenario, las luces lo cegaron. El estudio era inmenso, con filas de asientos para el público, cámaras moviéndose, pantallas gigantes. Detrás de una mesa larga estaban los 3 jueces de La Voz de España. A la izquierda estaba Elena Ríos, la cantante famosa, pelo rubio perfecto, vestido de alta costura. En el centro, Javier Soler, productor musical, traje gris, expresión seria. A la derecha, Ricardo Torres, humorista y presentador, siempre listo para el chiste. Al ver a Jesús con su ropa gastada y la guitarra consumida, sus rostros cambiaron. Elena se llevó las manos a la boca. Javier se enderezó, de repente atento. Ricardo abrió la boca y la cerró, sin palabras. El presentador, Antonio, se acercó con el micrófono. Hizo las preguntas de rutina. Jesús respondió con voz ronca. Se llamaba Jesús Aguilar, 72 años. Cantaría una canción para su esposa muerta. Antonio preguntó si estaba nervioso, si estaba listo. Jesús miró a las cámaras, al público, al jurado. Entonces dijo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia el jurado y preguntó: «Si canto bien, me dan un plato de comida. No he comido en 2 días. Solo un plato de paella o un bocadillo si canto bien». El silencio fue absoluto. Las cámaras capturaron cada segundo. Elena se llevó ambas manos a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Javier cerró los ojos, la mandíbula apretada. Ricardo lo miró con puro shock. Fue Elena quien encontró la voz primero. Dijo con voz temblorosa que sí, que tendría toda la comida que quisiera. Javier y Ricardo asintieron vigorosamente. Jesús sonrió con gratitud. Se colocó frente al micrófono y comenzó a cantar Gracias a la vida de Violeta Parra. Su voz era ronca, pero increíblemente poderosa, llena de un dolor que solo quien ha sufrido de verdad puede transmitir. Cada palabra estaba cargada de peso, de vida vivida. Cuando llegó al estribillo, cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado mientras seguía cantando. La voz se hizo más fuerte, más desesperada, más verdadera. Elena lloraba abiertamente. Javier tenía los ojos cerrados, el rostro contraído. Ricardo lo miraba con la boca abierta, las lágrimas ya en su rostro. En el público, la gente sollozaba. No era entretenimiento, era la vida real. Cuando terminó, hubo silencio. Luego alguien comenzó a aplaudir. En segundos, todo el estudio estaba de pie, aplaudiendo con una fuerza ensordecedora. La gente lloraba mientras aplaudía. Jesús miró al público confuso. Había cantado bien. Tendría su plato de comida. Tras 10 segundos de ovación, Antonio se acercó a Jesús con el micrófono, también con los ojos húmedos. Preguntó dónde había aprendido a cantar así. Jesús respondió que había cantado toda su vida. Primero por trabajo, luego por amor, ahora solo para sobrevivir. Su voz era todo lo que le quedaba. Elena fue la primera en hablar. Se levantó, se secó el rostro y dijo con voz temblorosa que en sus 25 años de carrera musical había escuchado a miles de cantantes, pero nunca había escuchado algo como lo que acababa de oír. No es solo canto, es poesía pura. Dolor transformado en belleza, dijo. Javier también se levantó. Dijo que estaba acostumbrado a evaluar actuaciones basándose en la técnica, pero lo que Jesús había hecho no podía evaluarse con criterios normales. Usted ha cantado como un hombre que no tiene nada que perder, y paradójicamente eso lo hace más poderoso que cualquier profesional. Javier dijo que quería trabajar con él, producir su música. Ricardo, el juez de las bromas, permaneció serio. Dijo que había entrado pensando en entretener. En cambio, se encontraba con el corazón roto y reconstruido al mismo tiempo. Jesús le había enseñado qué significaba el verdadero talento, la capacidad de tocar el alma de la gente. Entonces, los 3 jueces hicieron algo que nunca habían hecho.
Presionaron el botón dorado simultáneamente. Las luces doradas estallaron en el escenario. La música comenzó. El público enloqueció. Pero Jesús no entendía. Miraba las luces, la gente gritando, los jueces sonriendo entre lágrimas. Preguntó con voz confundida si esto significaba que tendría su plato de comida. Esa pregunta, dicha con tanta inocencia y necesidad, hizo llorar de nuevo a medio estudio. Antonio le explicó que sí, que tendría toda la comida que quisiera, pero no solo eso. Acababa de obtener el pase dorado, que significaba que iba directo a la final del programa. Tendría la oportunidad de ganar 100.000 euros y un contrato discográfico. Jesús lo miró sin comprender. 100.000 euros le parecía un número imposible. Él solo pensaba en la comida caliente que le habían prometido. Preguntó tímidamente si podía comer algo ahora. Tenía mucha hambre. Elena bajó de la mesa y fue hacia él. Lo abrazó. Aquel anciano sin hogar, sucio y olvidado, lo abrazó como si fuera su padre. Le susurró que tendría todo lo que quisiera, que nunca más tendría que dormir en la calle, que cuidarían de él. Jesús se quedó rígido en el abrazo por un momento. Luego sus brazos temblorosos se alzaron y la abrazó, comenzando a llorar sobre el costoso vestido de Elena como un niño. El espectáculo se detuvo. Las cámaras seguían grabando, pero nadie hablaba. Solo estaba Jesús llorando en el abrazo de Elena mientras el público aplaudía y lloraba con ellos. Era televisión real, cruda, sin guión. Era el momento que daría la vuelta al mundo. Llevaron a Jesús a un camerino, le dieron agua, comida caliente, paella, pan fresco, fruta. Jesús comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera la última cena. Entre bocado y bocado contó su historia, la de Dolores, el restaurante en Triana, la enfermedad, la pobreza. Relató cómo había perdido todo, pero había conservado la guitarra, el último vínculo con la mujer que amó. Contó cómo había vivido bajo el puente durante 5 años, invisible, olvidado. Elena, Javier y Ricardo escuchaban en silencio. Cuando Jesús terminó, Elena tomó su teléfono e hizo varias llamadas. Reservó una habitación en un hotel decente. Compró ropa nueva. Organizó citas médicas, pues Jesús no había visto a un doctor en años. Javier llamó a su abogado para empezar a arreglar asuntos legales y financieros para Jesús. Ricardo usó sus contactos para encontrar una trabajadora social que pudiera ayudar a Jesús a reconstruir una vida. En pocas horas, el anciano sin hogar, que había entrado al estudio pidiendo un plato de comida, se encontró en una habitación de hotel. Tenía una cama real, un baño caliente y comida en el frigorífico. Se sentó en el borde de la cama, mirando alrededor como si estuviera en un sueño. Tocó las sábanas limpias, abrió y cerró el grifo de agua caliente. Miró su rostro sucio y envejecido en el espejo del baño. Luego tomó la guitarra, lo único familiar en ese mundo nuevo y aterrador, y tocó algunas notas. Pensó en Dolores. Le dijo en voz baja que no entendía qué estaba sucediendo, pero quizás ella desde arriba lo estaba ayudando. Quizás esta era su recompensa por todos esos años de dolor. A la mañana siguiente, cuando Jesús abrió la puerta de la habitación del hotel, se encontró con un periodista y un fotógrafo. Su audición había salido al aire la noche anterior. El video se había vuelto viral. Millones de visualizaciones. Toda España hablaba del anciano sin hogar, con voz de ángel, que solo había pedido un plato de comida. Jesús no entendía qué significaba viral, pero comprendió que su vida había cambiado de forma irreversible. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Programas de televisión, entrevistas, fotografías. Su historia tocó el corazón de España. En un país donde los sin techo eran invisibles, Jesús se había convertido en el símbolo de todos los olvidados.
Elena le encontró un pequeño apartamento en alquiler en el barrio de Triana. Pagó los primeros 6 meses y compró muebles básicos. Javier comenzó a trabajar en un álbum con las viejas canciones españolas. Ricardo usó su programa para hablar del problema de las personas sin hogar, utilizando a Jesús como ejemplo. Pero no todo era positivo. Como ocurre con cualquier fenómeno viral, el cinismo y la crueldad no tardaron en llegar. Algunos criticaban el programa, diciendo que usaban a Jesús para aumentar la audiencia, que era pura manipulación emocional. Otros criticaban al propio Jesús, argumentando que si cantaba tan bien, ¿por qué no había encontrado trabajo? Sugerían que su historia era exagerada o que probablemente era alcohólico. Jesús leía algunos comentarios en los periódicos y se sentía confundido y herido. No entendía tanta crueldad. Él solo había cantado una canción, solo había pedido comida. Elena le explicó que no debía leer los comentarios, que vivían en un mundo cínico, donde la bondad era vista como debilidad. Pero miles enviaban mensajes de apoyo. Un día, una mujer llamada Julia se presentó en su apartamento. Le dijo que su padre había muerto sin hogar, olvidado por la familia. Ver a Jesús le había hecho darse cuenta de cuánto había perdido. Lloró, preguntándole a Jesús si podía abrazarlo, fingir que era su padre. Jesús la abrazó mientras ella sollozaba. «Lo siento, papá», contra su pecho. Momentos así hacían que Jesús entendiera que su historia significaba algo. Su dolor vivido podía ayudar a otros a ver lo invisible, a recordar que detrás de cada persona sin hogar había una historia, una vida, un alma. Mientras tanto, la final se acercaba. Jesús debía preparar una nueva canción. Eligió Volver, de Carlos Gardel, un tango que habla de esperanza y retorno, perfecto para su historia. Sin embargo, su salud no era buena. Años en la calle, desnutrición y el frío habían dejado marca. Tos persistente, problemas pulmonares y cardíacos. Los médicos le aconsejaron descansar. Jesús tomaba las medicinas, pero no se detenía. Ensayaba cada día. La voz iba y venía. La tos lo interrumpía, pero él continuaba. Elena estaba profundamente preocupada. Una noche lo encontró en el sofá con la guitarra, la mirada perdida. Le preguntó si se encontraba bien. Jesús dijo que debía llegar a la final, no para ganar, no por el dinero. Debía hacerlo por Dolores. Tenía que cantar una vez más en un escenario real, un escenario digno. Mostrar que incluso cuando la vida te destruye, aún puedes crear belleza, aún puedes cantar. Elena asintió, con los ojos húmedos. Le prometió que lo ayudaría, que estarían allí con él, pasara lo que pasara. Jesús, con la determinación de un hombre que ha perdido todo, excepto su propósito, se preparó para la batalla final. Sabía que la actuación sería exigente y su cuerpo era frágil, pero la voz de Dolores lo guiaba. La noche de la final, el estudio estaba repleto a su máxima capacidad. 2,000 personas en las gradas y millones mirando desde casa. Jesús se había convertido en más que un concursante. Era un símbolo. Detrás del escenario, Jesús esperaba, vestido con ropa nueva que Elena le había comprado. Pantalones oscuros, camisa blanca, chaqueta negra. Se había cortado el cabello, afeitado la barba. Parecía otra persona, pero sus ojos seguían siendo los mismos, cansados, profundos, llenos de historias. Javier y Ricardo vinieron a verlo antes de que subiera. Le dijeron que estaban orgullosos, que les había enseñado el significado del coraje. Jesús preguntó por Elena. Le dijeron que estaba en la mesa del jurado esperándolo. Antonio, el presentador, llamó su nombre. Jesús Aguilar, el hombre que conmovió a España. El público estalló en ovación. Jesús subió lentamente agarrando la vieja guitarra. Elena le sonrió con los ojos húmedos. Javier asintió alentador.
Ricardo hizo un gesto de pulgar hacia arriba. Jesús se colocó frente al micrófono y tosió. Una tos fuerte. El público murmuró preocupado. Jesús levantó una mano, indicando que estaba bien. Bebió agua y comenzó a tocar. Volver llenó el estudio. Jesús la cantó con toda su alma. Cantó sobre la esperanza, el deseo de que el dolor terminara y la alegría regresara. Veía a Dolores, el puente, a Elena abrazándolo, los mensajes de la gente. Toda su vida estaba concentrada en esa canción. A mitad de la interpretación, la voz se le quebró. Tosió de nuevo, más fuerte. Tuvo que detenerse, llevando la mano a la boca. El público contuvo la respiración. El director miró a Antonio, preguntando si debían parar. Pero Jesús negó con la cabeza. Hizo un gesto para que continuaran, bebió agua y empezó de nuevo. La voz ahora era más ronca, más quebrada, pero también más poderosa. Era la voz de un hombre que se negaba a rendirse ante su propia fragilidad. Era la voz de la verdad. Llegó a la última estrofa, las palabras de sueños y esperanzas. Jesús las cantó con los ojos cerrados, las lágrimas en el rostro. La voz se hacía cada vez más delgada, pero nunca se detuvo. Cuando la última nota se desvaneció, hubo silencio. Luego, el público explotó, todos de pie, gritos, llantos, silbidos de aprobación. Elena lloraba abiertamente. Javier tenía la cabeza baja, los hombros temblando. Ricardo aplaudía con lágrimas. Antonio dijo que esa había sido la actuación más valiente en la historia del programa. Los jueces dieron todos la máxima puntuación. Elena dijo que Jesús era la demostración de que el arte nace de la vida vivida, no de las técnicas. Javier dijo que deseaba que todos tuvieran su autenticidad. Ricardo dijo simplemente: «Gracias por existir». Después de las actuaciones de los demás finalistas y un largo proceso de votación, los resultados llegaron. Antonio anunció con voz temblorosa: «El ganador de La Voz de España es Jesús Aguilar». El estudio enloqueció. Confeti dorado cayó. La música de la victoria comenzó. Jesús quedó confundido, abrumado por el ruido. Antonio le puso en la mano un cheque gigante, 100.000 euros. Jesús lo miró sin entender. Elena corrió al escenario y lo abrazó. Luego Javier, Ricardo, otros concursantes. Todos querían ser parte de ese momento. En medio del caos, Jesús cerró los ojos y susurró: «Dolores, gané. Lo hice por ti». 6 meses después de la victoria, Jesús Aguilar vivía en un pequeño pero cómodo apartamento en el barrio de Triana, no lejos de donde había tenido su restaurante décadas atrás. Con parte del dinero ganado, había comprado el apartamento. El resto lo había puesto en el banco y donado una parte a organizaciones que ayudaban a las personas sin hogar. Quería que otros tuvieran la oportunidad que él había tenido. Su salud seguía siendo frágil. Los médicos lo controlaban regularmente, tomaba medicinas. No viviría para siempre, pero al menos viviría con dignidad. Javier había producido un álbum, Las Canciones de Jesús, una colección de las viejas canciones españolas que Jesús cantaba. No se había convertido en un éxito comercial masivo, pero había vendido suficientes copias para darle a Jesús regalías que complementaban sus ahorros. Pero lo más importante, Jesús se había convertido en una voz para los olvidados. Daba entrevistas donde hablaba de la vida en la calle, de cómo la sociedad trata a las personas sin hogar, de lo fácil que es volverse invisible. Visitaba albergues, cantaba para ellos, compartía su historia. Contaba que él había tenido suerte, que había tenido un talento que la televisión podía mostrar, pero que había miles como él que merecían respeto y ayuda. Elena se había convertido en una amiga verdadera. Venía a visitarlo a menudo. Bebían té, hablaban de música y de la vida. Ella le contaba la presión de la fama. Él la escuchaba con la sabiduría de quien ha visto el fondo y ha salido.
Una tarde, mientras Jesús estaba sentado en su balcón, llamaron a la puerta. Abrió y encontró a una familia, madre, padre, 2 niños. El padre explicó, emocionado, que había estado sin hogar después de perder su trabajo. Había pensado en el suicidio. Luego vio a Jesús cantar, escuchó su historia y algo en él cambió. Encontró la fuerza para pedir ayuda y reconstruyó su vida. Habían venido solo para darle las gracias. Jesús los invitó a pasar, ofreció café y escuchó su historia. Cuando se fueron, tras una hora de conversación y lágrimas y risas, Jesús se sentó en su viejo sillón y lloró. No de tristeza, sino de propósito. Por la noche tomó su guitarra, la misma consumida que Dolores le había regalado, y tocó algunas notas. No cantó, solo tocó, dejando que la música llenara el apartamento silencioso. Pensó en todo lo que había pasado. 1 año atrás dormía bajo un puente, hambriento, esperando morir. Una simple pregunta: si canto bien, me dan un plato de comida. Lo había cambiado todo. Miró una foto de Dolores en la mesita de noche. Le sonrió, le dijo que había hecho lo que ella habría querido. Había cantado, había vivido, había amado incluso cuando parecía imposible. Y mañana continuaría. Cantaría por quien no tenía voz. 2 años después de la victoria de Jesús, La Voz de España implementó una nueva categoría llamada Voces Olvidadas, dedicada a personas mayores de 60 años que tenían historias que contar y talentos que compartir. El premio de Jesús no había sido solo personal, había transformado el programa mismo. En toda España, los albergues para personas sin hogar reportaron un aumento en voluntarios y donaciones. La historia de Jesús había abierto los ojos de muchos. Las personas que antes pasaban rápido por la calle, ahora se detenían, hablaban, ofrecían ayuda, veían al ser humano detrás de la pobreza. Jesús continuó viviendo su vida sencilla en Triana. Cantaba ocasionalmente en pequeños locales, no por dinero, sino por la alegría de hacerlo. Hacía voluntariado, contando su historia a quien quisiera escuchar. Y cada noche, antes de dormir, miraba la foto de Dolores y susurraba: «Hoy canté para ti, amor, y seguiré cantando mientras tenga voz». Porque al final no había sido el programa de talentos el que salvó a Jesús. Había sido Jesús quien salvó al programa de talentos, recordando a todos que el verdadero talento no se mide en notas perfectas o movimientos coreográficos, sino en la capacidad de tocar un alma, de hacer sentir algo real, de recordar que todos somos humanos, todos frágiles, todos necesitados de un plato de comida caliente y un poco de bondad. Dale me gusta si crees que cada persona merece una segunda oportunidad. Comenta contando si alguna vez ayudaste o fuiste ayudado por un desconocido. Comparte esta historia para recordarle al mundo que la bondad cambia vidas. Suscríbete para más historias que demuestran que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. En un mundo que corre cada vez más rápido, donde los débiles son dejados atrás y los olvidados se vuelven invisibles, la historia de Jesús nos recuerda una verdad simple, pero poderosa. Cada persona tiene valor. Cada historia merece ser escuchada. Cada voz merece ser oída. Jesús no pidió la luna, pidió un plato de comida. Y en esa petición simple y desesperada estaba toda la dignidad de un hombre que había perdido todo, pero no se había perdido a sí mismo. Su victoria no fue ganar 100.000 euros, fue ganar el derecho a ser visto de nuevo, a ser escuchado, a existir en un mundo que lo había borrado. Y quizás esta es la lección más importante. No se necesitan grandes gestos para cambiar una vida. A veces basta con detenerse a escuchar una canción, a veces basta con ofrecer un plato de comida, a veces basta con ver a la persona, no la pobreza. Jesús nos enseñó que el talento puede dormir bajo un puente, que la belleza puede esconderse detrás de ropa gastada,
que la música más verdadera nace de las almas rotas. Y nos enseñó que nunca, nunca es demasiado tarde para cantar. Una vez más.